Acompaña el doctor Eric Rodríguez, quien es especialista en salud pública y comportamiento humano. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, le agradezco mucho la invitación y entiendo que para usted es muy importante tocar un tema, sobre todo un tema que está vinculado y que tiene que ver con el congestionamiento vehicular, el embotellamiento, los atascos, como tiene varias denominaciones, atracón, en fin, hay como 8 o 9 denominaciones en el idiolecto castellano acerca de este tipo de situación, pero que es un factor fundamental que está unido a la situación urbanística. Tiene que ver con el crecimiento de la población. Caracas es una ciudad que representa como área metropolitana el 1.1% de la superficie de todo el territorio nacional. Sin embargo, tiene el 39.7% de los vehículos que circulan en todo el país. Eso es muy importante porque quiere decir que casi... Es una cifra importante. Así es, casi hay una cantidad más o menos entre 4.000, aproximadamente de 4.500 habitantes prácticamente por kilómetro, y si uno sacara la relación pudiera ser muy superior a lo que se pudiera determinar. Amén de que tiene y está conformado por ciudades que son interconectadas, con el caso de Caracas o del área metropolitana, que además a eso se le suma un número importante de más de 200.000 vehículos en concurrencia diaria. Eso termina por tener un efecto en las personas, que indiscutiblemente es una situación donde tú estás prácticamente confinado, un espacio muy limitado. Y fíjate, Dayana, ese espacio muy limitado, de alguna manera, tú no puedes salirte de allí. No es que tú decides, yo me voy, como cuando tú vas a un cine, estás en una cola y no te gusta, o adquirir un alimento y no te gusta, te vas. Aquí no puedes tomar esa decisión, estás con un automóvil que de alguna manera estás en una posición sedente, y que muchas veces esa posición es una posición que en un promedio de estudios que se han hecho, hay muchísimos estudios acerca de lo que puede ocurrir en estos casos, tú vas a notar que el confinamiento lo primero que coloca es manteniendo una conducta en las personas que es basilisca, un poco de irritación, iracunda, de molestia, porque de repente la persona va muy apurada, o de repente quiere llegar a su casa, o tiene algún malestar, o quiere hacer algún hábito emuntórico, es decir, quiere ir al baño, no puede, está metido en una de estas colas. Y esto le genera toda una situación indiscutiblemente que empieza a fragilizar su propia estructura funcional, y amén de que si él tenga un componente de base de alguna patología, sea diabético, sea una persona hipertensa u otro tipo de patología que puede ser una patología de artrosis, alguna de estas, y está en una postura muy prolongada. Entonces empiezan a tener molestias. Una de esas molestias son evidentemente a nivel de los miembros inferiores, que hay para el retorno por un problema del estancamiento circulatorio, empieza a tener una sensación de hormigueo y empieza a tener molestia a nivel incluso de lo que es la articulación que conforman la parte del tobillo, porque tiene que extender y flexionar dorsalmente y mantener sobre el pedal que está dando, pero tiene que mantener en una postura casi en forma de L, de 180 grados, tiene que mantener los brazos porque lo tiene sobre el volante. Entonces es una situación que además pendula sobre la cintura escapular o escapulohumeral, que es esta, manteniendo la carga de los brazos. Naturalmente que entonces la tensión de visualizar tiene un efecto sobre la estructura del cuello por mantenerse en tensión, que puede provocar una cervicaria en la persona, amén del estado de tensión, de la aprensión que le da, sobre todo por el esternocleidomastoideo, que es este músculo que a veces uno se ve cuando uno está frontalmente. Entonces eso genera una aprensión en las personas y crea un malestar. Y entonces la persona, como es un proceso posiblemente insidioso, callado, solapado, y es acumulativo porque lo hace de lunes a viernes, y se va a conseguir con una cola, una dura 3 horas, otra 4 horas, pero además va a tener algunas molestias, como son a nivel de la cintura, también pélvica. Entonces puede tener molestias cercanamente allí, que pueden ser el caso de las lumbargias, puede tener molestias también esa parte. Hay personas que tienen manifestaciones que implica su inquietud, entonces lo que se llama la pierna en movimiento, que se produce lo que se llama movimiento de pierna inquieta, y están moviendo la pierna así como si yo estuviera moviendo aquí, lo hacen consecutivamente, que refleja su estado de aprensión, porque la primera estructura que va a ser afectada es la supratentorial, es decir, lo psicológico, lo que está afuera, que tiene un efecto sobre la persona. Pero si estás en un aire acondicionado y está permanentemente pegándote el aire acondicionado, puede terminar secándote a nivel de las mucosas
y puede provocarte allá una resequedad a nivel depende fundamentalmente en las personas. A veces hay gente que lleva niños y le tiene colocado eso directamente sobre los ojos y le puede crear hasta problemas de carácter respiratorio, porque además el humo, el monóxido y todo lo que expelen los otros automóviles, amén de que puede ocurrir una situación que poco se conversa. Cuando nosotros estamos dentro de un automóvil, el mantenerse en una postura depende del puesto. Si el puesto tiene una armonía, que es la armonía ergonómica que debería tener, que tú lo puedes ajustar o no, para hacer estiramientos, para reacomodarte sucesivamente, si eso no ocurre, hay personas que están fijamente allí y terminan extremadamente relajados. Entonces entra en un estado de microsueños o de vigilia y microsueños. Y por eso entonces, las personas chocan, se quedan dormidas. Ese síndrome, por ejemplo, que está estudiado, las personas tienden a dormirse. Amén de personas que traen o que estén tomando algún medicamento que le provoca o el estado metabólico que pueda tener la persona. Entonces muchas veces se duermen y chocan sin darse doctor, cuenta. es cuando la persona permanece por muchas horas en cola, ¿no? Naturalmente estamos hablando, de acuerdo a los estudios que se han hecho, que son varios, de donde uno puede tomar parte de esas investigaciones que están desagregados y te das cuenta, por ejemplo, que es poco conocido, que son microsueños y vigilia, que realmente entras en una situación de ese tipo que te provoca un relajamiento de la contracción muscular, sueltas el pedal y puedes chocar. Bueno, este tipo de situaciones se ve en un promedio de 3 a 4 horas durante. Y si esta persona lo hace prácticamente todos los días, es un proceso acumulativo, insidioso, que va teniendo repercusión, porque de alguna manera la persona tiende a crearse una situación de estrés. Hay estrés bueno, que son conocidos como el euestrés. Bueno, cuando uno está haciendo una cosa que no le gusta, uno se concentra en él, le toma toda la atención y quien te va a indicar es tu propia el reloj biológico. Que precisamente es tu propio ritmo circadiano, que tú lo tienes, que están sobre la suprarrenal, que están en los riñones, encima de esto, y que te va indicando por la percepción. Entonces, bueno, si se trata del sueño o si se trata del día, la melatonina, los aparecimientos por la percepción que tú recibas y los hechos agradables. Pero si tú estás haciendo una cosa, digamos, que además te desagrada, te va generando este tipo de situaciones que inciden en tu propia condición. Pero sin embargo, el estrés bueno también genera problemas para la salud, doctor. A diferencia de que llega un momento en que el organismo te indica hasta aquí llegas. Y tú lo vas asumiendo en conciencia. Voy a comer, voy a caminar, voy a hacer otra cosa. Bien, y nosotros vamos a presentarles ahora unas encuestas que realizó nuestro equipo de producción. Ellos consultaron a los ciudadanos cómo se sienten los usuarios en el tráfico. Veamos. Estrés, por supuesto. Fastidio. Un fastidio. ¿Le causa estrés no llegar a su destino? Algunas veces. ¿Cómo cree que afecta eso a la salud del estrés? Mal. El corazón, todo. El cerebro. ¿Qué voy a sentir? Rabia. ¿Te causa estrés no llegar a tu destino? Claro, no llega a tiempo y perder el día o la hora que vaya a llegar. ¿El estrés te dura después que pasas la cola o te dura durante todo el día? No, cuando sí hay mucha cola vivo estresado. Bien, doctor, ¿es normal sentir angustia, estrés, histeria, rabia, como decía ese ciudadano? ¿Esto es algo normal o es algo que nos puede causar un problema para la salud? No, naturalmente que puede causar, vamos a comenzar de atrás adelante, puede causar un efecto en la salud porque depende del nivel de resistencia que tengan para controlar el ser humano. Hay gente que tiene un proceso prácticamente de preparación previa y no es que tenga resignación. Hay otros que se resignan y terminan afectándose ellos mismos porque eso le puede provocar en esa aprensión hasta molestias de tipo gastrointestinales o le puede provocar una molestia a nivel, puede darle una cefalea o cualquiera de estas cosas, o puede terminar acelerando una molestia que se puede reflejar porque uno tiende a somatizar a nivel de la estructura de la columna vertebral, fundamentalmente de la columna lumbar. O puede ser también que se ha visto, de acuerdo a los estudios, en el cuello, que son las zonas más afectadas. Pero este caso que yo quise resaltar, que tiene que ver con los microsueños y el estado de vigilia, es uno muy importante y que hay que tener cuidado porque eso ha llevado a que ha provocado otra situación que incluso termina creándole un conflicto con la persona a quien luego choca la persona y entonces o la persona te choca y te puede provocar, de acuerdo a la magnitud del choque,
una cierta sensación de latigazo, que no es una lesión de latigazo. Bien.